Bueno, tengan todos ustedes buenos días. En primer lugar quisiera darle la bienvenida a todos los que nos acompañan en esta reunión. Gracias al Señor por los nuevos que están en esta mañana. Si nombro a unos, no voy a poder nombrar a otros porque no los conozco y no quisiera que incomodarlos, ¿saben? Así que en mi corazón y en el corazón de esta iglesia y del Señor en primer lugar está la bienvenida para todos. Primer día de la semana, primeras horas de la mañana, venir a escuchar la palabra de Dios, a adorar a un Dios vivo, a un Dios verdadero, a un Dios que miró a este mundo que estaba sin Cristo y sin esperanza y envió a Jesucristo a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Resucitó un primer día de la semana como hoy. La tumba no lo pudo contener. Hoy está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. Este Dios vive y vive para siempre. ¡Qué maravilla! Muchos de nosotros, quizás usted en esta mañana está siguiendo a un Dios muerto, algo que cree que le da vida, pero no le da vida, no le transforma, no le cambia, no le da esperanza y pueda encontrar a este Dios que es real. O mi Dios es real, hay una canción, ¿cierto? Yo lo siento en mi ser, así que ojalá sea la bendición que usted va a recibir. En segundo lugar, quiero transmitir el saludo de mi esposa. Hemos pasado una semana bastante difícil. Hemos sido zarandeados como a trigo, pero el Señor dijo, yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Y bueno, está saliendo adelante y le manda un cariño y un abrazo a todos, ¿sí? Pasó un estado gripal bastante delicado, infección de garganta, todo eso que conlleva problemas respiratorios. Pero me dijo, no deje de transmitir el saludo a toda la iglesia. Después se van a encontrar con ella y le van a preguntar, o ella le va a preguntar, ¿cierto? ¿Dijo algo Rubén? Sí, dijo algo. Bueno, quedé bien. Así que, bueno, también esta mañana algunos de los que estuvieron el domingo pasado o el anterior, quizás el que lleva anotado a quién le toca la reunión, porque así pasa, ¿cierto? Nosotros tenemos un cronograma de los predicadores y dice, bueno, hoy por deducción, si predicó Rubén tal día, el domingo predicó Adrián, hoy va a predicar Pedro. Bueno, Pedro va a predicar el domingo que viene, ¿sí? No puedo decir que hay mucha diferencia en cuanto a altura y estas cosas. Bueno, él es descendiente de ucraniano, yo descendiente de alemán, pero estamos ahí, diferente cuando predica otro, ¿cierto? Pero ahí lo va a tener, si el Señor lo permite, el domingo predicando acá, ¿sí? Hemos elegido una serie bastante importante porque por ahí estaba pensando que el apóstol Pablo a esta serie que hemos titulado Nueva Vida en Cristo, tiene que ver como algo muy importante para las iglesias, porque él casi a varias iglesias les registraba la condición de vivir una nueva vida en Cristo, ¿sí? Algunos hermanos explicaron en el libro de Romanos, otros hablaron del libro de Corintios, otros hemos hablado en el libro de Gálatas. El domingo se habló sobre los consejos que se le dio a la iglesia de Filipo. Hoy toca los consejos que se le dio a la comunidad de la iglesia de Éfeso. El domingo que viene se hablará sobre los consejos que se le dio a la iglesia de Colosa, y así, etcétera, etcétera, hasta que terminemos esta serie. Estaba indagando, profundizando o escudriñando cuál es por ahí el motivo que el apóstol Pablo hacía esta referencia. ¿Por qué profundizaba? Bueno, el hermano Adrián explicó por qué Pablo le escribió a la iglesia de Filipo la condición de la vida nueva en Cristo. Y así vamos a estar escuchando cuáles son los motivos. Cuando Pablo le escribe a la iglesia de Gálatas o a los Gálatas, le hace reafirmarlos que ellos tenían que andar en el espíritu y no en la carne,
porque sabemos que la vieja naturaleza va a permanecer en el cristiano hasta que nos muramos, pero es una lucha constante, está contra nosotros, contra el espíritu, pero tenemos que ser personas que crezcamos en el conocimiento de la palabra, crecer espiritualmente para no satisfacer los deseos de la carne, porque los deseos de la carne van contra el espíritu, y si la carne va ganando nuestra vida, con seguridad que vamos a fracasar, ¿sí? Estuvimos viendo el domingo pasado un tema tan importante que se registró en el libro de Efesios, el capítulo 2, donde se exaltó lo importante que es vivir una vida cristiana en Cristo, humildemente en Cristo, que Cristo sea el centro de nuestro corazón, de nuestra mente, de nuestra vida, para que no cometamos errores, para que no nos separemos de Él, para que no nos desviemos, para que no tomemos un camino equivocado. El martes le explicaba a los hermanos de la iglesia de Pisa: no améis al mundo, las cosas que están en el mundo. Siempre la palabra de Dios nos está advirtiendo en el mundo donde estamos viviendo, en la sociedad que nos toca vivir. Nos está preparando para que podamos andar dignamente como hijos de Dios, como verdaderos cristianos. Porque no es tanto la palabra que vamos a hablar, sino que lo que va a impactar es nuestra actitud, es nuestra conducta, es nuestra forma de ser, es nuestra forma de vivir. Eso es lo que va a impactar a las personas. De modo que si alguno está en Cristo, decía el apóstol Pablo a los Corintios, de modo que si alguno está en Cristo, es una nueva criatura, es una nueva creación espiritual. Todas las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y eso nuevo es lo espiritual, que solo el Señor lo puede hacer. Porque el Señor cambia lo espiritual, cambia lo que nadie puede cambiar, solamente lo espiritual. Cuando se cambia lo espiritual, debemos de cambiar la forma de pensar. Y cuando yo cambio la forma de pensar, voy a cambiar la forma de actuar. Queridos hermanos, en esta mañana vamos a ver en el libro de Efesios unos versículos. Y sinceramente quisiera que la palabra de Dios nos hable a nuestras vidas. Vamos a leer en dos versiones en lo posible para que podamos aprender algunos consejos que Dios nos da en su palabra. Vamos a leer primero en la Nueva Versión Internacional, ¿sí? Me gustaría leer esta porción en Efesios capítulo 4, busquen su Biblia, Efesios capítulo 4, y para poder leer sobre la vida nueva en Cristo, la nueva vida en Cristo, tenemos que, me gustó lo que dijo el hermano en reuniones anteriores, qué importante es indagar o escudriñar cuál es el motivo por el cual le escribe que tenemos que andar en esta nueva vida en Cristo. Y hay algunas cosas que solamente lo voy a leer, voy a recalcar, para que luego podamos empezar desde el verso 37 hasta el 32, donde se refiere a algunas cosas y vamos a tomar unos conceptos puntuales, ¿sí? Lo voy a leer en esta versión, que quizás algunos la tienen, otras pueden tener Reina Valera, que también voy a leer, pero lo más importante es que usted se lleve el concepto bíblico sobre todas las cosas, ¿sí? Por eso escribe del verso 17 al 32. Si no leemos lo anterior, del 17 al 32, es medio difícil que lo podamos entender, ¿sí? Así que, verso 1. Por lo tanto, yo, dice el apóstol Pablo, prisionero por servir al Señor. Ahí ya sabemos por qué estaba prisionero, ¿cierto? El apóstol Pablo estaba prisionero en Roma por servir al Señor. Y dice, les suplico que lleven una vida digna del llamado que han recibido de Dios. Que lleven una vida digna del llamado de Dios. Es el primer consejo. Porque en verdad han sido llamados, sean siempre humildes y amables, sean pacientes unos con otros y tolérense las fallas por amor. Hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el Espíritu. Quiero que subraye este concepto o lo recuerde.
Porque el motivo del verso 17 en adelante, este es el sentido por el cual escribe lo otro. Dice, para que vivan unidos en el Espíritu. Y el capítulo 4 habla de la unidad del Espíritu, ¿sí? Así que podemos ir tomando este concepto para que lo podamos subrayar. Hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el Espíritu y enlazados mediante la paz, pues hay un solo cuerpo y un solo espíritu, tal como ustedes fueron llamados a una misma esperanza gloriosa para el futuro. Hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, quien está sobre todos, en todos y vive por medio de todos. No obstante, Él nos ha dado a cada uno de nosotros un don especial mediante la generosidad de Cristo. Por eso la Escritura dice, cuando ascendió a las alturas, se llevó a una multitud de cautivos y dio dones a su pueblo. El número 9. Fíjense que dice ascendió. Sin duda, eso significa que Cristo también descendió a este mundo inferior. Y el que descendió es el mismo que ascendió por encima de todos los cielos, a fin de llenar la totalidad del universo con su presencia. 11. Ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia: los apóstoles, los profetas, los evangelistas y los pastores y maestros. Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleven a cabo la obra de Dios y edifiquen la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Esto me dio mucho temor, ¿cierto? Hay de aquellos que están enseñando una cosa que no tienen que enseñar. Hay de aquellos que enseñan una cosa que no la viven y que no la practican. Porque esto corresponde al pueblo de Dios. ¿Qué le corresponde a los enseñadores, a los pastores, a los maestros? Enseñar la verdad que enseña la palabra de Dios. Que Dios nos libre de la mentira. Que Dios nos libre de la hipocresía. Que Dios nos libre de instruir al pueblo con cosas que la Biblia no está diciendo. Fíjese más adelante, el versículo, me quedé por el número 13. Ese proceso continuará hasta que todos alcancen tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor. Que seamos maduros en el Señor. ¿Sí? Dice la Biblia, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. 14. Entonces ya no seamos inmaduros como los niños. No seremos arrastrados de un lado a otro, ni empujados por cualquier corriente de nueva enseñanza. No nos dejaremos llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad. Mentiras que parezcan, es decir, hay una habilidad que se enseñan mentiras con tanta habilidad que parecen verdad. Cuidado, hermanos. Vamos a seguir. Verso 15. En cambio, hablaremos la verdad con amor y así creceremos en todo sentido hasta que parecemos más y más a Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. Él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente y cada parte, al cumplir con su función específica, ayuda a que las demás se desarrollen y entonces todo el cuerpo crece y está sano y lleno de amor. Ahora empieza el 17. Vamos al 17. Con la autoridad del Señor digo lo siguiente:
Ya no vivan como los que no conocen a Dios. Primero, lo primero que yo tengo que tener en cuenta, que la nueva vida en Cristo, si yo conozco a Cristo como mi Salvador, como mi Señor, si yo lo he recibido en mi corazón, si yo me entregué a Él, si he sido sellado por el Espíritu Santo de Dios, yo me tengo que llevar una enseñanza en esta mañana, no pero por hoy, sino que perdure hasta que yo me vaya de acá de la tierra. ¿Qué me dice Dios? Si yo me identifico como cristiano, si yo tengo un andar renovado en Cristo, lo primero que tengo que tener en cuenta es esto. Dice el apóstol, por la autoridad del Señor digo lo siguiente, 2 puntos. Ya no vivan como los que no conocen a Dios. Ya no puedo vivir como los que no conocen a Dios. Te guste o no te guste, esto dice la Biblia. Segundo, dice, porque ellos están irremediablemente confundidos. Yo no puedo vivir como ellos viven porque ellos están confundidos. Así que yo no sé si a usted le gusta vivir como la sociedad está viviendo, no imite eso porque ellos están viviendo confundidos. Ahora, si usted quiere vivir confundido, es una decisión personal. Sí, pero nosotros tenemos la responsabilidad de enseñarles en esta mañana que no vivamos como cristianos confundidos. Tienen la mente llena de oscuridad. Esas personas que no tienen a Cristo como su Salvador tienen la mente llena de oscuridad. Es decir, que si yo quiero imitarlos a ellos, si yo quiero practicar su forma de ser, si yo quiero incorporar eso en mi vida y yo quiero andar como cristiano, eso no me va a servir. Eso es lo que me tengo que llevar. Ahora, ¿qué más dice la Biblia? Tienen la mente llena de oscuridad, vagan lejos de la vida que Dios ofrece, porque cerraron la mente y endurecieron el corazón hacia Él. Han perdido la vergüenza, viven para los placeres sensuales y practican con gusto toda clase de impureza. ¿Entienden qué es esto? Son los que no conocen a Dios. Y si yo ando en vida nueva, yo no puedo poner esto en práctica, no puedo vivir así. Porque el vivir así no provoca la unidad en la iglesia. No provoca la conducción del Espíritu. No tenemos un mismo sentir. No pongo en práctica el don que Dios me ha dado. ¿Qué más? Versículo número 29. Pero eso no es lo que ustedes aprendieron acerca de Cristo. Ya que han oído sobre Jesús y han conocido la verdad que procede de Él. Desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir, que está corrompida por la sensibilidad por la sensualidad y el engaño. En cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Pónganse la nueva naturaleza creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Así que dejen de decir mentiras. Digamos siempre la verdad a todos, porque nosotros, los cristianos, somos miembros de un mismo cuerpo. Además, no pequen al dejar que el enojo los controle. No permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados, porque el enojo da lugar al diablo. Si eres ladrón, deja de robar. En cambio, usa tus manos en un buen trabajo digno y luego comparte generosamente con los que tienen necesidad. No empleen un lenguaje grosero ni ofensivo.
que todo lo que digan sea bueno y útil, a fin de que sus palabras resulten de estímulo para quien los oiga o los oiga. No entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. Recuerden que Él los identificó como suyos y así les ha garantizado que serán salvos el día de la redención. Líbrense de toda amargura, de toda furia, de todo enojo, de toda palabra áspera, calumnias y toda clase de mala conducta. Por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. La otra versión. Les invito a la otra versión y luego damos el concepto final. Capítulo 4, verso 17. Puede tener esta versión de la Reina Valera. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecidos, ajeno de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la naturaleza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído a Cristo y habéis sido por Él enseñado, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia, en la santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la edificación o la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de la verdad, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, quítese de vosotros toda ira, todo enojo, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros. Esta es la lectura de la nueva versión, la Reina Valera. La nueva vida en Cristo. El subtítulo que le puse es Un andar renovado. Lo primero que quisiera hacer resaltar algunos conceptos como estos. Pablo inicia este llamado con el siguiente mandato, hablando de los incrédulos, hablando de las prácticas de los incrédulos, hablando de lo que hacen las personas que no conocen a Dios como su Salvador, como su Señor. Y luego comienza a cambiar el sentido de lo que ellos viven para que nosotros vivamos una vida totalmente diferente. Y para esto enseña en una forma de andar de los incrédulos y que nosotros no cometamos el mismo error de que esas prácticas sean algo común y corriente. Lo primero que encontramos es algo muy fácil para poder entender. Es decir, que habla sobre nuestra vestimenta. Y eso lo habla precisamente en la Reina Valera. Versículo 22, 4:22, dice así. El 4:22 dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Es decir, que el sentido de despojarse significa quitarse. Yo tengo que quitar. Tengo que vestirme, tengo que tomar aquellas cosas que Dios me dice, esto no viene de mi parte y yo lo tengo que sacar, guste o no guste. Yo tengo que buscar que mi vida esté aprobada por lo que Dios quiere para mí.
Porque si yo busco vivir mi vida como Dios quiere que la viva, de acuerdo a la Biblia, Dios me va a bendecir. ¿Qué más puedo ver? Dice la Biblia 22 y 23. Dice el 23, y renovados en el espíritu de vuestra mente. Es decir, que aquí veo tres cosas importantes. El sentido de vestidos, el sentido de vestirse, el sentido de rechazar. Hermanos, si yo me desvisto, si yo tomo la iniciativa de rechazar, si yo tomo el sentido de despojarme, significa que eso yo lo tengo que reemplazar. Si yo me quito algo, lo tengo que reemplazar por otra cosa. Vamos a imaginarnos que yo tengo frío ahora. Que esto no me abriga. Yo me quito este saco, me pongo algo más abrigado. Para ponerme algo más abrigado, tengo que quitarme lo que no funciona, lo que no cumple la función. Y hermanos queridos, quiero ser preciso y simple. Lo que Dios dice que no aprueba en mi relación de pareja, y mi relación con Dios, y mi relación con mis hijos, en mi relación con la sociedad, con las palabras que utilizo, con lo que digo. Yo tengo que sacármelo. Tengo que quitármelo, pero cuando yo me quito esto, yo tengo que ponerme lo que Dios me dice acá. Mirá, Pablo dice así, no mientas más. Pero ese es el significado negativo. ¿Y cuál es el significado positivo? Digan la verdad. A ver si entendemos. Si yo estoy hablando mentiras, si estoy practicando la mentira, tengo que quitar esa mentira de mi vida. Yo me tengo que arrepentir, me tengo que despojar, tengo que quitarla de mi vida y tengo que vestirme y tengo que colocar esa nueva naturaleza que es vida, que es verdad, que es real, porque tu palabra es verdad, porque Jesucristo es la verdad. Por eso el cristiano tiene que usar la verdad, aunque seamos rechazados, aunque no nos quieran, aunque nos desprecien, pero tengo que ir con la verdad. Yo no puedo aprobar algo que Dios no lo aprueba. Esos son los cristianos mediocres. Y si yo estoy viviendo en este sentido de no despojarme de la vieja naturaleza, no quitarme de mi vida estas cosas que afectan, como la mentira, va a producir la desunión en la iglesia. Una mentira en un matrimonio, desunión. Una mentira en la familia, desunión. Una mentira en el trabajo, problema. Una mentira dentro de la iglesia, la práctica de la mentira, llevar a cabo la mentira, no edifica. Produce la desunión, produce la división. Por eso el apóstol Pablo le está hablando, quítense de vosotros esto, porque es lo que arruina la unidad, arruina la conducción del Espíritu. Ese es el sentido. No es un trabajo de Dios que lo va a hacer en mí. Dios me ha dado las capacidades, me ha dado el Espíritu, me ha dado el entendimiento, me ha dado el discernimiento, para que yo pueda decir, esto es de Dios y esto no es de Dios. Es decir, que llevando a la práctica el principio del reemplazo, en primer lugar, el verso 24 y el verso 25 dice, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia, lo justo, en la santidad, apartado del pecado, y santidad de la verdad. Este es el sentido de mi convicción. Es decir, la mentira por la justicia, la santidad y la verdad. En segundo lugar, tengo que ver en el versículo del 4:26, dice, la ira y el enojo por la misericordia. Vemos ahí. Y vestidos del nuevo hombre, 25, por lo cual desechando la mentira, habrá verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. El versículo número 26
airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Es decir, está dando una condición muy importante: la ira y el enojo por la misericordia. Hermano, cuidado, que cuando yo estoy enojado es un hilo tan finito. Por eso el versículo número 27 dice: ni deis lugar al diablo. Porque el diablo se infiltra en nuestra mente, en nuestros pensamientos, especialmente cuando practicamos el enojo. Dice aquí la Biblia: airaos, es decir, puedo enojarme por ahí, puedo irritarme, hay cosas que no me caen bien, pero cuidado, que lo contrario de esto es la misericordia. Yo tengo que ver que también soy un miserable, que también soy una persona que puedo estar expuesto a irritarme, a enojarme y a pecar también. Por lo tanto, tengo que tener la concientización que, según Pablo a Timoteo le dice: vosotros tenéis el espíritu de dominio propio. Tenemos que controlar nuestro dominio. ¿Por qué? Porque la ira, porque el enojo, porque cuando yo puedo llegar a mi familia enojado, cargado con ira, al lugar de trabajo, con mi matrimonio, ¿saben qué voy a provocar? O a la iglesia, voy a provocar una división, voy a provocar un rechazo, voy a provocar un conflicto. Si yo tengo que tratar un tema con mi hijo, tengo que tener el control y la madurez. Por eso habla de madurez. Es como una palabra que le dice: dejemos de ser niños, dejemos de ser chiquilines, dejemos de ser inmaduros. Le dice así. ¿Por qué quería que esto no suceda en la iglesia? Porque iba a provocar conflicto. Porque el enojo, la ira, el enfrentamiento no va a ayudar a nada. Qué bárbaro. Es tremendo. Y hermanos queridos, es importante tener en cuenta el tercer punto. Dice el tercero: el hurto, el que roba, no robe más, sino trabaje. Trabaje con sus manos. Estaba pensando acá, dice el 26, el que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Algunas tres cositas que podemos sacar de esto, ¿sí? El que hurtaba, no hurte más. Pero nosotros el concepto de robar, la palabra hurtar o robar, que está dentro de los 10 mandamientos, lo tenemos como si yo me robo la silla. Agarro la silla, me voy a la casa y Chichi se robó una silla. Pero esos conceptos son muy visibles. Vamos a los conceptos que tenemos por allí, que creemos que no son tan graves. Podemos estar robando tiempo de mi trabajo que yo tengo que cumplir. Si a mí me pagan 1 hora y yo trabajo 45 minutos, yo le robé 15 minutos a la empresa. No sé si me entienden. Es decir, esa manipulación, esa habilidad que tenemos incorporado, que nosotros creemos que esos robos grandes son los más manifiestos, sino que hay cosas invisibles, como invisibles o pequeñas, más bien pequeñas, que nos demuestran muchas veces que no es la realidad. Sino que dice que trabaja. Siempre el trabajo está aprobado por Dios. Siempre el trabajo está, gracias hermano, siempre el trabajo está aprobado por Dios. Aún en el capítulo 2 del libro de Génesis, del tiempo todavía de la inocencia, Dios le dijo a Adán: mira, vos vas a tener 3 funciones. Vas a labrar el huerto, vas a cuidar el huerto. ¿De qué? Ahí está la pregunta: ¿de qué iba a cuidar? Tenía que cuidar el huerto, tenía que labrar, cuidar el huerto y tenía que ponerle el nombre a los animales. No se olviden que él tenía, esto entre paréntesis, tenía que cuidar, probablemente, tenía que cuidar del huerto, probablemente, porque ya en ese momento estaban los ángeles caídos sobre la tierra. Porque un ángel, Satanás, que era un ángel caído, se introduce en la serpiente y engañó a Eva. Probablemente sea ese sentido de cuidar, pero tenía que cuidar el huerto, tenía que labrarlo, tenía que cuidarlo y tenía que ponerle el nombre
a los animales. Según Pablo a los tesalonicenses le dijo, el que no trabaja, el que no hace nada, que no coma. Es importantísimo que acá la Biblia está haciendo resaltar que aún dice, haga trabajo con sus manos y no gane dinero con picardía. Cuidado que el cristiano no está probado de ganar dinero con picardía. ¿Por qué? Porque el concepto del mundo es el que no tranza, no avanza. Te voy a decir una cosa, los cristianos no debemos vender las cosas más caras que el precio que tienen que tener. Si no, estamos engañando. Cuidado, 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 hermano. Porque si no, el concepto que vamos a tener en la sociedad, guarda que este es un peligro. Y después se dice que es cristiano. Por eso el apóstol dice, querés ganar dignamente tu trabajo con las manos. Un trabajo que te cueste, un trabajo que tenés que sacrificarte. Y una vez que vos has ganado ese dinero, te sobra, has cuidado a tu familia, le estás proveyendo a tu familia. Fíjate que en la iglesia hay gente que padece necesidad. Agarrar y ayudar. Porque en los últimos tiempos va a ser relevante el egoísmo que va a haber en el mundo. Y el egoísmo es pensar en mí mismo. Si yo estoy bien, es que yo me sacrifico. Es que yo acá, es que yo acá. No dice si te sacrificas. El que robaba, no robe más. Trabaje con sus manos, que le cueste. Y si tiene dinero, y usted, por eso tiene que conocer los hermanos de la iglesia. Y Don López, ¿quién es Don López? Don López. Es como, no entiendo quién es. Hermano, interiorizate en los hermanos de la iglesia, cómo viven los hermanos de la iglesia. No los vivos de la iglesia, ¿cierto? Sino los necesitados de la iglesia y trate de ayudarlos. Y dice, tiene que decir, aquí está mi parte, que no lo sepa a la derecha, a la izquierda, nadie. Esta es la ayuda para vos. Eso le quería decir. Es una nueva vida en Cristo. Esa es la vida nueva en Cristo. Donde un mundo que acapara para su felicidad, el cristiano dice, acá yo te doy. Porque Jesucristo es modelo de dar. Dios es el modelo de dar. Dios dio a lo que más amaba, a su Hijo Jesucristo, a venir a este mundo, a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Por último, las palabras corrompidas, es decir, 2.4, las palabras corrompidas deben desaparecer de la vida del cristiano. Lo voy a hacer más claro. Las malas palabras Dios no las aprueba. La Biblia dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, te guste o no te guste. ¿Estás viviendo la nueva vida en Cristo? ¿Estás andando en una vida renovada en Cristo? Tienes que demostrar con la práctica tu vocabulario. Porque si yo digo malas palabras, escuchen bien, en mi corazón, porque dice del corazón, ¿qué sale? Adulterio, fornicación, toda suciedad sale del corazón. Es decir, que este corazón no ha sido transformado, regenerado, no me arrepentí si yo no cambié el vocabulario. Es que lo que pasa es que para mí es muy duro. ¿Duro de qué? Duro de corazón. Ese es el problema. Duro de corazón. Es que yo no lo puedo, que yo estaba muy arreglado con esto en mi vida. No, Señor. La Biblia dice, algunas palabritas malas podés decir. No, Señor. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. ¿Pero qué dice? Dice así. Dice, sino lo positivo, la de edificación. Si tú no hablas palabras de edificación, mejor calladito. Mejor callarse, porque el sentido de lo positivo son palabras de edificación. Estoy hablando palabras de edificación en mi matrimonio, con mi familia, con mis hijos, con mis hermanos. Si no hablo palabras de edificación, traigo conflicto. Último. El número 432. Efesios 4:32. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. El resentimiento por el perdón. El 32 es eso, el resentimiento por el perdón.
quiero decir una cosa. No vamos a poder perdonar si no conozco el perdón de Dios. Porque el perdón que Dios ha puesto en nuestra vida para perdonar no es un perdón humano. Es el perdón que puso Dios en nuestro corazón, en nuestra vida. Es como el amor. Yo a este enemigo, dice el Señor, amen a vuestros enemigos. Humanamente no lo voy a poder amar. Lo voy a rechazar, le voy a buscar la guerra. Pero del corazón regenerado, dice, Dios ha derramado de su amor en nosotros para que podamos amar a nuestros enemigos. Por eso la Biblia dice, sean benignos unos con otros, perdonándose unos a otros. ¿Con quién tiene que ver? Con la unidad de la iglesia, con la unidad de la familia, con la unidad de los hijos. Pablo le escribía a los hebreos, y es el autor, dice, busquen de tener paz con todos. ¡Vivan la paz! Porque lo contrario de la paz es este problema, el resentimiento. ¿Con quién está resentido? Es que este me debe y estoy resentido. Es que este me hizo esta y no lo aguanto. Es que no se trata de miembros de iglesia que estemos viviendo de esa forma. No está aprobado por Dios. Sean benignos unos con otros. Sean buenos unos con otros. Perdónense unos con otros. Así como Cristo nos perdonó a nosotros. ¿Estás resentido con alguien? ¿Estás dolido con alguien? Es una atadura en tu vida. Tienes que aprender a perdonar así como Cristo. Y cuando Cristo perdona, no es el Cristo que nos señala. Porque el ejemplo lo dio con el hijo pródigo. El hijo pródigo, cuando vuelve a la casa, el padre lo besa, lo abraza, lo perdona, lo lleva a la casa. Pero ¿saben qué? Nunca le señala el error. Así es Dios. Así tenemos que perdonar, hermano. Así que tenemos que perdonar en la iglesia. Así tenemos que perdonar en la familia. Así tenemos que perdonar a quienes nos han afectado. Pero quiero decir lo último. Quizá usted no puede perdonar. Y muchas enfermedades que los seres humanos llevan en su cuerpo son motivos de falta de perdón. Viven todos los días resentidos. Viven todos los días pensando en lo que le hicieron. Es decir, cada tema que está relacionado con eso, lo sacan a relucir. Lo hablan, lo comparten. Gente que se va y busca a otro lado a ver si puede en otra comunidad, en otra sociedad, en otro trabajo, en otra familia, para ver si puedo funcionar bien. Es que el que se vaya donde se vaya y no ha perdonado, el resentimiento lo acompaña. Y siempre está enojado. Aunque no siempre lo expresa, porque lo que le conviene sonríe. Y a lo que no conviene le pone cara áspera. Es increíble. Es tremendo. ¿Has conocido el perdón del Señor? ¿Has entendido cómo nos perdona el Señor? ¿Has entendido qué efecto produce la sangre de Cristo en nuestra vida? Cuando Jesús estaba en la cruz y dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Cómo pensás que era ese perdón? Ese perdón era conociendo el corazón, conociendo la vida, conociendo los pensamientos. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ahora, yo te hago esta pregunta. ¿Sabían lo que estaban haciendo? En parte sí, y en parte no. Estaban matando a un inocente, al Hijo de Dios, que estaba entregando su vida por amor. ¿A quién? A aquellos que lo maldecían. Aquellos que le decían, si tú eres el rey de los judíos, queremos que desciendas de la cruz y vamos a creer en vos. Hoy queremos ver señales para creer en Dios. Y no es por señales, es por la fe. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Hoy tenemos que acercarnos al Señor con nuestra carga,
con nuestro resentimiento, con nuestro mal vocabulario, con nuestra ira, con nuestro enojo, con nuestra maledicencia, con todo aquello que produce un daño, primero en mi vida, primero en mi relación con Dios, vertical, y luego se extiende en forma horizontal a todos los que me rodean. Porque no he sanado mi corazón delante de Dios. No he pedido perdón. Hermano, hermana, ¿cómo estás viviendo? Yo a este hombre no lo soporto más. ¿Cómo, hermana? Dice, viví sabiamente en tu hogar con aquellos que no son de Cristo, para que por medio de tu conducta lo puedas ganar. Todo lo contrario. No es guerra, no es conflicto. Hombre, no seas áspero con vuestras esposas. Amadlas así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí misma por ella. Vivid sabiamente con ella. Trátala como un vaso frágil. Estamos viviendo así. Hijos, honren a sus padres. Honra a tu padre y a tu madre y serás de larga vida sobre la tierra. Y todo lo que hagas te saldrá bien. ¿Estás viviendo así? Padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. No los irritéis. Ámenlos. ¿Cómo estamos viviendo? Para los hermanos, no tendremos que acercarnos a Jesús en esta mañana y decirle, Señor, yo digo que tengo una nueva vida en Cristo, pero lo que yo hago no acompaña a lo que estoy diciendo. Perdóname. Yo quiero cambiar. Quiero cambiar. Quizás haya una persona que en esta mañana está aquí y quiere volver a empezar. Quiere volver a empezar. Quiere venir a los pies de Jesucristo y decirle, Señor, yo estoy cargado de envidia, de egoísmo, de malas palabras, de rencor. Hay pecado en mi corazón, en mi vida. Estoy apartado de Dios, estoy alejado, estoy embroncado con la vida. Veo todas las injusticias que pasan en este mundo. Los niños mueren de hambre, el aborto, los políticos viven sin trabajo. ¡Cuántas cosas! Y tú estás acá sentado con todo ese dolor. Ese dolor te lo quiere perdonar el Señor. Ese dolor te lo quiere sacar. Ese pecado que está arraigado en tu corazón. El Señor dice en esta mañana, hijo mío, dame tu corazón. Entrega tu corazón al Señor. Entrega tu corazón al Señor. Déjalo que Él lo perdone. Perdóname, Señor. Límpiame, Señor. Quiero empezar una nueva vida. Quiero empezar una vida nueva, comprometida. Quiero vivir una vida cambiada. Quiero vivir una vida en relación con Dios. Quiero amarte. No quiero vivir más así como estoy viviendo. Porque la paga del pecado es la muerte. Pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El pecado te va a llevar a la condenación en esta vida y en el infierno, donde será el lloro y el crujir de dientes y no habrá una segunda oportunidad. Por eso en esta mañana el Señor dice, dame tu corazón. Y la Biblia dice, el que a mí viene, dijo Jesús, yo no le echo fuera. ¿Quieres venir a Jesús con tu pecado? Con tu dolor, con tu bronca. Es que a mí me la hicieron. Deja eso a un lado. Arrepiéntate de tus pecados. Entrégate a Él. Dale tu vida. Dale tu yo. Dale tu orgullo. Dale tus pecados. Comienza una nueva vida. Inclina tu rostro. Y aquellos que en esta mañana quieren volver a empezar con Jesús. Puede haber algunos acá que están viviendo hace mucho tiempo apartados de Jesús. Puede volver a Jesús. Si 7 veces cayera el justo, el Señor en su amor, en su misericordia lo levanta y lo perdona. ¿Quién se quiere entregar a Jesús en esta mañana? ¿Quién lo quiere recibir? ¿Quién lo quiere hacer?